Hay un tipo de dolor que no hace ruido, pero se expande como una onda silenciosa dentro de ti. No es una palabra hiriente, no es un rechazo directo, no es un no que puedas señalar y procesar. Es algo más difuso, más inquietante. Es el silencio. Ese espacio vacío donde esperabas una respuesta, una señal, una confirmación de que existes en la mente de alguien más. Y lo que encuentras, en cambio, es nada. Un vacío que no responde, que no se explica, que no se cierra. Al principio, intentas racionalizarlo. Tal vez está ocupado. Tal vez no vio el mensaje. Tal vez está pasando por algo. Buscas explicaciones que protejan la imagen que tienes de esa persona, pero también que protejan la estabilidad interna que necesitas para no sentirte ignorado. Porque aceptar el silencio como lo que es implicaría enfrentar una posibilidad incómoda, que no eres tan importante como pensabas. Y esa posibilidad no se procesa fácilmente. No porque sea necesariamente cierta, sino porque golpea directamente en una zona muy específica de la mente humana, el ego. No el ego superficial asociado al orgullo visible, sino esa estructura interna que sostiene la idea de quién eres, de cuánto vales, de cómo crees que los demás deberían percibirte. Cuando alguien te ignora, no solo se rompe una expectativa, se fractura esa narrativa interna. El rechazo directo, por duro que sea, tiene una forma. Tiene palabras, tiene límites, tiene un final. Puedes dolerte, puedes procesarlo, puedes reconstruirte a partir de algo concreto. Pero el silencio no tiene forma. Es ambiguo. No sabes si es temporal o definitivo, si es intencional o accidental, si dice algo sobre la otra persona o sobre ti. Y esa ambigüedad es lo que lo vuelve tan poderoso. Es como gritar en un abismo y no escuchar ningún eco. No sabes si el sonido fue absorbido, si el espacio es demasiado grande, o si simplemente no hay nada que devuelva tu voz. Y en ese vacío, tu mente empieza a llenar los espacios. Porque el cerebro humano no tolera bien la incertidumbre prolongada. Necesita respuestas, necesita cierres, necesita sentido. Empiezas a revisar detalles. El último mensaje, la última conversación, el tono, las palabras, los silencios entre frases. Analizas como si hubiera una clave escondida que, si logras descifrarla, te dará la respuesta que necesitas. Y en ese proceso, entras en un laberinto. No uno físico, sino mental. Un espacio donde cada pensamiento lleva a otro, donde cada hipótesis genera nuevas preguntas, donde nada termina de cerrarse. El sobrepensamiento no es casual en este contexto. Es una respuesta a la falta de información. Cuando no hay datos suficientes, la mente los crea. Construye escenarios, interpreta señales mínimas, exagera detalles irrelevantes. No porque quiera confundirte, sino porque intenta resolver una ecuación incompleta. Pero esa resolución nunca llega. Porque el silencio no ofrece nuevas variables. Es estático. Y sin embargo, tu mente sigue en movimiento. Y ese contraste genera desgaste. Porque estás invirtiendo energía en algo que no responde, en una puerta que no se abre, en una voz que no contesta. Hay algo profundamente desestabilizador en no saber. En no tener un cierre claro. En no poder decir esto terminó o esto continúa. El silencio te deja suspendido en un estado intermedio, donde no puedes avanzar, pero tampoco puedes retroceder completamente. Y en ese estado, la obsesión encuentra terreno fértil. Porque no estás intentando solo entender a la otra persona. Estás intentando entender tu lugar en esa ausencia. ¿Qué significa que no respondan? ¿Qué dice eso de ti? Si hiciste algo mal. Si podrías haber hecho algo diferente. Si aún hay posibilidad. Y cada una de esas preguntas abre nuevas rutas dentro del laberinto. La herida al ego se vuelve más profunda porque no hay confrontación directa. No hay algo externo contra lo que puedas reaccionar. Todo ocurre dentro de ti. Es una herida silenciosa que no se valida desde fuera, que no se nombra, que no se reconoce fácilmente. Y por eso, muchas veces, se minimiza. Te dices que no es para tanto, que no deberías sentirte así, que es solo un mensaje sin responder. Pero no es solo eso. Es lo que representa. Es la ausencia de reconocimiento. Es la sensación de invisibilidad.
Es la ruptura de una expectativa que, aunque no siempre explícita, era significativa para ti. En el fondo, no duele solo que no respondan. Duele lo que eso activa. La posibilidad de no ser suficiente, de no ser prioritario, de no ser elegido. Y esas ideas no nacen en ese momento. Ya existen en algún nivel interno. El silencio solo las amplifica. Por eso, la reacción no siempre es proporcional al evento. No se trata de un mensaje, se trata de lo que ese mensaje ausente simboliza. Y cuando esa simbología conecta con experiencias pasadas, con momentos donde también te sentiste ignorado o no visto, la intensidad aumenta. Empiezas a revisar no solo la conversación actual, sino patrones más amplios. Recuerdos, relaciones anteriores, situaciones donde sentiste algo similar. Y sin darte cuenta, el presente se mezcla con el pasado. La experiencia actual se vuelve un eco de algo más antiguo. En ese punto, ya no estás solo esperando una respuesta. Estás intentando resolver una sensación que viene de más lejos. Y la otra persona, sin necesariamente saberlo, se convierte en el escenario donde esa resolución parece posible. Pero el silencio no resuelve. Solo prolonga. Y en esa prolongación, la mente se agota, el cuerpo se tensa, la atención se fragmenta. Porque una parte de ti sigue esperando, mientras otra intenta avanzar. Hay una especie de vigilancia constante. Revisas el teléfono, interpretas estados, buscas señales indirectas. Cualquier pequeño indicio se vuelve relevante. Una conexión, una actividad, una actualización. Todo puede ser interpretado como una pista. Y esa vigilancia mantiene el sistema activo. El problema es que no hay un punto de cierre claro. No hay una señal definitiva que diga, ya no esperes. Y mientras esa señal no exista, la puerta permanece entreabierta. Y una puerta entreabierta es más difícil de cerrar que una completamente abierta o completamente cerrada. Porque siempre queda la posibilidad. Y esa posibilidad, aunque sea mínima, es suficiente para mantenerte dentro del laberinto. Pero hay algo más profundo aún. Porque no solo estás reaccionando al silencio, estás siendo moldeado por él. Tu comportamiento cambia, tu forma de pensar se adapta, tu percepción de ti mismo se ajusta en función de esa ausencia. Empiezas a cuestionarte más, a validarte menos, a depender de una respuesta externa para sentir estabilidad interna. Y ese desplazamiento es lo que convierte una experiencia puntual en un patrón más complejo. Sin embargo, hay un momento, aunque sea breve, donde algo dentro de ti reconoce que esto no es sostenible. Que no puedes vivir en función de una respuesta que no llega. Que no puedes construir tu valor sobre un silencio. Ese momento no siempre es claro, pero es importante. Porque es la primera grieta en la estructura del laberinto. Y si has llegado hasta aquí, si alguna parte de esta experiencia te resulta familiar, si has sentido ese vacío que no se explica pero se siente profundamente, entonces este espacio puede ayudarte a entenderlo con más claridad. Puedes suscribirte al laberinto mental, donde no buscamos respuestas rápidas, sino comprensión profunda. Porque lo que estás viviendo no es simplemente falta de respuesta. Es un fenómeno psicológico complejo que tiene raíces más profundas de lo que parece. Y en el siguiente nivel de este laberinto, vamos a entrar directamente en uno de los mecanismos más poderosos que mantiene activa esta obsesión. Vamos a hablar de por qué tu mente no puede soltar lo que no ha terminado. Porque lo incompleto se vuelve más importante que lo completo. Y como el silencio, lejos de cerrar la historia, la mantiene abierta de una forma que te atrapa más de lo que imaginas. Hay algo en tu mente que se resiste a soltar lo que no ha terminado. No importa cuántas veces intentes distraerte, avanzar, enfocarte en otra cosa. Hay una parte de ti que regresa, una y otra vez, al mismo punto, ese mensaje sin responder, esa conversación que quedó suspendida, ese silencio que nunca se explicó. No es casualidad. No es debilidad. Es la forma en la que está diseñado tu cerebro. El efecto Zeigarnik describe precisamente esto, la tendencia de la mente a recordar y obsesionarse con las tareas inacabadas mucho más que con aquellas que ya han tenido un cierre. Lo completo se archiva, lo incompleto permanece activo. Y en el contexto emocional, esta dinámica se vuelve aún más intensa, porque no se trata solo de una tarea, sino de una conexión, de una expectativa, de una narrativa que no ha llegado a su final. Cuando alguien te ignora,
no te da un cierre. No hay una conclusión clara, no hay una explicación definitiva, no hay una línea que marque el final. Y ese vacío se convierte en una tarea abierta dentro de tu mente. Un proceso que no se ha resuelto y que, por lo tanto, sigue consumiendo recursos internos. Es como dejar una puerta entreabierta en una habitación oscura. No puedes ignorarla completamente, porque sabes que está ahí. Y mientras esté abierta, una parte de tu atención permanece dirigida hacia ese espacio. No puedes descansar del todo, porque algo sigue pendiente. Tu mente, entonces, intenta completar lo incompleto. Empieza a generar hipótesis, a construir escenarios, a imaginar posibles razones. Tal vez dijo algo que no entendiste. Tal vez interpretó mal tus palabras. Tal vez está esperando que tú vuelvas a escribir. Cada posibilidad es un intento de cerrar el ciclo. Pero ninguna es definitiva, porque ninguna viene de la fuente original. Y ahí está la trampa. Porque al no recibir información externa, tu mente se convierte en el único generador de respuestas. Pero esas respuestas no están basadas en hechos, sino en interpretaciones. Y las interpretaciones, cuando no tienen un ancla clara, tienden a multiplicarse. Entras en un estado de hiperactividad cognitiva. Revisas conversaciones pasadas, analizas cada palabra, cada pausa, cada reacción. Buscas patrones donde tal vez no los hay. Intentas encontrar una lógica que explique lo que ocurrió. Pero lo que estás intentando resolver no es un problema lógico, es un vacío. Y los vacíos no se resuelven con más pensamiento. Se expanden. Cada vez que crees haber encontrado una posible explicación, aparece otra que la contradice. Y así, el ciclo continúa. No hay un punto de llegada, solo un movimiento constante dentro del mismo espacio mental. Un laberinto donde cada camino parece llevar a una salida, pero termina devolviéndote al inicio. El problema no es que pienses demasiado. Es que estás intentando cerrar algo que no depende de ti. Y mientras mantengas esa expectativa, tu mente seguirá activa, buscando una solución que no puede generar por sí sola. Hay una sensación de urgencia en todo esto. Como si necesitaras entenderlo ahora, como si no pudieras avanzar hasta que todo tenga sentido. Esa urgencia no es real, pero se siente como tal. Es la presión de lo incompleto, la necesidad de cerrar un ciclo que ha quedado suspendido. Y en esa urgencia, tomas decisiones que alimentan el ciclo. Revisas el teléfono constantemente, vuelves a leer mensajes, interpretas señales mínimas como si fueran significativas. Cada acción es un intento de obtener información que te permita cerrar la historia. Pero lo único que haces es mantenerla activa. Hay algo más que ocurre en paralelo. Mientras intentas entender lo que pasó, también intentas entender qué significa eso sobre ti. Porque el silencio no solo deja una pregunta sobre el otro, deja una pregunta sobre tu valor. Y esa pregunta es más difícil de responder. Empiezas a construir narrativas que no solo explican la conducta del otro, sino que te incluyen como variable central. Tal vez no fui interesante. Tal vez dije algo mal. Tal vez no soy suficiente. Y esas narrativas, aunque no estén basadas en evidencia, tienen un impacto emocional profundo. La mente busca coherencia. Y cuando no la encuentran los hechos, la construye internamente. Pero esa construcción no siempre es justa. A veces, es simplemente la forma más rápida de llenar el vacío. El efecto Zeigarnik no distingue entre tareas simples y vínculos complejos. Para el cerebro, una conversación sin cerrar puede tener el mismo nivel de activación que un problema sin resolver. Pero en el caso emocional, la carga es mayor, porque está vinculada a identidad, a pertenencia, a validación. Y por eso, soltar se vuelve tan difícil. No porque no quieras, sino porque tu sistema está diseñado para mantener activo lo que no ha terminado. Y en este caso, no hay un final claro. Pero hay algo que rara vez se menciona. El cierre no siempre viene de fuera. De hecho, en muchas de estas dinámicas, nunca llega desde la otra persona. Esperar una explicación, una respuesta, una confirmación, puede mantenerte atrapado indefinidamente. Cerrar no es entender completamente. No es tener todas las respuestas. Es aceptar que no las tendrás. Es reconocer que la historia no se va a completar de la forma que esperabas.
Y esa aceptación no es inmediata, porque va en contra de la necesidad natural de resolver. Sin embargo, hay un punto en el que seguir buscando respuestas genera más dolor que no tenerlas. Y ese punto marca una transición. No hacia la claridad total, sino hacia una forma distinta de relacionarte con lo incompleto. Empiezas a darte cuenta de que no todo necesita ser entendido para ser soltado. Que no todo requiere una explicación para perder su poder. Y que, en algunos casos, insistir en cerrar desde fuera es lo que mantiene abierta la herida. Pero llegar a esa comprensión no es suficiente por sí sola. Porque hay otra capa que sostiene esta dinámica. Una más profunda, más antigua, que no tiene que ver solo con esta persona, sino con algo que ya estaba dentro de ti antes de que apareciera. Porque no todos los silencios generan la misma reacción. No todos los rechazos se convierten en obsesión. Hay algo en esta experiencia que conecta con una historia previa, con una sensación que no es nueva, aunque se active en el presente. Y es ahí donde el laberinto se vuelve más complejo. Porque ya no se trata solo de una tarea inacabada, sino de una herida que busca resolverse a través de ella. En el siguiente nivel, vamos a explorar esa conexión. Vamos a entrar en el territorio donde el presente se mezcla con el pasado, donde el desinterés de alguien más activa algo mucho más profundo dentro de ti. Y donde la necesidad de ser elegido no es solo sobre esta relación, sino sobre todas las veces en las que sentiste que no lo fuiste. Hay una razón por la que no todos los silencios duelen igual. Por la que algunas ausencias pasan casi desapercibidas, mientras que otras se clavan profundamente y se quedan contigo mucho más tiempo del que quisieras admitir. No es solo la persona, no es solo el momento, no es solo lo que ocurrió o dejó de ocurrir. Es lo que eso despierta dentro de ti. Es el eco de algo más antiguo que, aunque creías superado, sigue esperando una resolución. Porque cuando alguien te ignora y eso se convierte en obsesión, no estás reaccionando únicamente al presente. Estás respondiendo a una memoria emocional que no siempre es consciente. Una sensación que ya conoces, aunque no recuerdes exactamente cuándo comenzó. Es como si ese silencio activara un patrón interno que ya estaba ahí, latente, esperando una señal para manifestarse. Freud lo llamó compulsión a la repetición. La tendencia a recrear, de forma inconsciente, situaciones emocionales del pasado en un intento de resolverlas en el presente. No porque quieras sufrir, sino porque una parte de ti cree que esta vez puede ser diferente. Que esta vez puedes hacer algo distinto, decir algo distinto, ser suficiente para que el resultado cambie. Y en ese intento, eliges, sin darte cuenta, a personas que replican esa dinámica. No de forma exacta, pero sí en esencia. Personas emocionalmente distantes, inconsistentes, difíciles de alcanzar. Personas cuyo afecto no es seguro, cuya atención no es constante. Porque en algún nivel, eso te resulta familiar. La familiaridad no siempre se siente cómoda. A veces se siente intensa, absorbente, incluso dolorosa. Pero es reconocible. Y lo reconocible tiene una fuerza que lo desconocido no tiene. Por eso, aunque parte de ti detecta que algo no está bien, otra parte se siente extrañamente atraída. El desinterés del otro no solo genera frustración, activa una necesidad más profunda, la de ser visto, validado, elegido. No como un deseo superficial, sino como una urgencia emocional que parece venir de más atrás. Y en ese punto, la relación deja de ser solo con la otra persona. Se convierte en un espejo. Un espejo que no refleja únicamente quién eres ahora, sino quién fuiste en momentos donde también buscabas atención, donde también esperabas una respuesta que no llegaba, donde también sentías que tenías que hacer algo más para ser suficiente. Y esa versión de ti no desaparece. Permanece, esperando una oportunidad para ser finalmente validada. Por eso, cuando alguien te ignora, no solo duele la ausencia actual. Duele la acumulación de todas las veces en las que sentiste algo similar. Y aunque no puedas identificar cada una de esas experiencias, su huella está ahí, influyendo en la intensidad de tu reacción. Empiezas a esforzarte más. No solo por mantener la conexión actual, sino por resolver algo que no se resolvió antes. Intentas ser más atento, más comprensivo, más interesante, más disponible. Ajustas tu comportamiento, tus palabras, incluso tu forma de pensar. Todo con la esperanza de que esta vez sea suficiente. Pero esa estrategia tiene un límite.
Porque estás intentando obtener de alguien emocionalmente indisponible algo que, por definición, no puede ofrecer de forma consistente. Y mientras más inviertes, más te desgastas. Porque no solo estás lidiando con la incertidumbre del presente, sino con la carga emocional del pasado. El estilo de apego juega un papel importante aquí. Si aprendiste, en etapas tempranas, que el afecto no siempre estaba disponible, que la atención era intermitente, que el amor requería esfuerzo constante, es más probable que en el presente te sientas atraído por dinámicas similares. No porque las prefieras conscientemente, sino porque encajan con el modelo interno que construiste. Ese modelo no es una elección, es una adaptación. Una forma en la que aprendiste a vincularte en un contexto específico. Pero cuando ese patrón se repite en relaciones adultas, puede generar ciclos donde el esfuerzo no se traduce en estabilidad, sino en dependencia. La ansiedad que sientes no es solo por la falta de respuesta. Es por la sensación de estar otra vez en un lugar donde tienes que hacer algo para ser visto. Donde tu valor parece depender de la reacción del otro. Donde el silencio se interpreta como una evaluación negativa. Y en ese estado, tu atención se dirige completamente hacia afuera. Hacia lo que el otro hace o deja de hacer. Hacia cómo podrías influir en su comportamiento. Hacia que necesitas cambiar para obtener una respuesta distinta. Y en ese proceso, te desconectas de ti. Dejas de preguntarte cómo te sientes realmente en la relación. Dejas de evaluar si lo que recibes es suficiente, si te hace bien, si es coherente con lo que necesitas. Porque toda tu energía está dirigida a sostener algo que, en el fondo, no se sostiene por sí solo. Hay una paradoja aquí. Cuanto más intentas ganar la atención de alguien que te ignora, más refuerzas la dinámica que te mantiene en ese lugar. Porque tu esfuerzo no cambia la estructura de la relación, solo la prolonga. Y esa prolongación alimenta la ilusión de que estás cerca de lograr algo, cuando en realidad estás repitiendo el mismo ciclo. Pero hay un momento en el que algo empieza a cambiar. No necesariamente porque la otra persona haga algo distinto, sino porque tú comienzas a notar el patrón. A reconocer que lo que sientes no es solo sobre esta relación. Que hay una parte de ti que está buscando algo más profundo que una simple respuesta. Ese reconocimiento no es cómodo. Porque implica aceptar que la intensidad no viene solo de fuera. Que hay algo dentro de ti que participa en la dinámica. No como culpable, sino como portador de una historia que aún no ha sido completamente procesada. Y ese es un punto clave. Porque te da una nueva perspectiva. Ya no estás completamente a merced de lo que el otro haga. Empiezas a ver que hay una parte del proceso que puedes observar, entender, eventualmente transformar. No se trata de eliminar la emoción, ni de negar lo que sientes. Se trata de contextualizarlo. De entender que la urgencia, la necesidad, la obsesión, tienen raíces que van más allá de esta persona. Y que intentar resolver todo a través de esta relación es una estrategia que, aunque comprensible, no es efectiva. La salida no es inmediata. Porque implica redirigir una energía que ha estado enfocada hacia afuera durante mucho tiempo. Implica volver a ti, a tus necesidades, a tu historia. Y eso requiere tiempo, atención, y una disposición a mirar con honestidad. Pero antes de poder hacer ese movimiento, hay una capa más que necesita ser entendida. Porque incluso cuando empiezas a reconocer el patrón, hay algo que sigue tirando de ti hacia esa persona. Algo que se activa especialmente en el contexto actual, donde la presencia y la ausencia no son solo físicas, sino digitales. Porque ahora, el silencio no es absoluto. Está lleno de señales parciales. De conexiones visibles, de actividad constante, de indicios que alimentan la incertidumbre. Y en ese entorno, la dinámica se vuelve aún más intensa. En el siguiente nivel del laberinto, vamos a entrar en ese espacio. Donde la validación no es clara, pero aparece en fragmentos. Donde la atención no es constante, pero se percibe lo suficiente para mantener la expectativa. Y donde la obsesión encuentra nuevas formas de sostenerse en medio de la aparente ausencia. Hay una diferencia inquietante entre el silencio absoluto y el silencio que respira. El primero, aunque duele, es claro. El segundo es una trampa. Porque no es una ausencia total, es una presencia fragmentada, intermitente, suficiente para que no te vayas, pero nunca lo bastante sólida como para que te sientas seguro. Y en ese terreno ambiguo,
nace lo que podría llamarse una validación fantasma. Ya no estás esperando una respuesta directa. Estás leyendo señales. Una conexión en línea, una historia publicada, un cambio en su actividad digital. Elementos mínimos que, en otro contexto, no tendrían peso, pero que ahora se convierten en piezas centrales de tu atención. Porque aunque no te hablan, sabes que están ahí. Y esa presencia silenciosa se vuelve más perturbadora que la ausencia total. Empiezas a mirar sus redes no como una ventana casual, sino como una fuente de información emocional. Analizas horarios, interpretas publicaciones, intentas descifrar estados de ánimo a partir de imágenes o frases que ni siquiera están dirigidas a ti. Cada pequeño detalle se convierte en un dato potencial. Y en ese proceso, tu mente construye narrativas que intentan explicar lo que no se dice directamente. Pero esas narrativas no se sostienen. Porque no hay confirmación. No hay coherencia. Solo hay fragmentos. Y los fragmentos, cuando se interpretan sin contexto, pueden significar cualquier cosa. Sin embargo, tu mente elige las versiones que mantienen viva la conexión. Las que dejan abierta la posibilidad. Aquí entra en juego el refuerzo intermitente en su forma más sutil. No necesitas una conversación constante para mantenerte involucrado. Basta con pequeñas señales, con mínimos gestos, con indicios de que no has sido completamente eliminado del mapa. Y esos indicios, aunque escasos, tienen un efecto desproporcionado. Cada vez que aparece una señal, por pequeña que sea, se activa una respuesta interna. No es solo emoción, es bioquímica. Hay un cambio en tu sistema, una liberación que mezcla alivio, expectativa y deseo. No porque la interacción haya sido significativa, sino porque rompe el patrón de ausencia. Porque confirma que aún hay algo. Y ese algo, aunque no tenga forma clara, es suficiente para reiniciar el ciclo. La validación fantasma funciona precisamente así. No te da lo que necesitas, pero te da lo suficiente para que sigas esperando. No te ofrece claridad, pero evita que cierres completamente. Es una presencia que no se compromete, pero tampoco desaparece. Y en ese equilibrio inestable, tu mente se mantiene activa. Empiezas a ajustar tu comportamiento en función de esas señales. Publicas cosas esperando que las vean, interpretas su falta de reacción como un mensaje, o su mínima interacción como una confirmación. Todo se vuelve significativo. Todo parece tener una intención. Pero lo que estás interpretando no siempre está diseñado para ti. Y esa es una de las distorsiones más complejas de este tipo de dinámica. Asumes centralidad en un sistema que no necesariamente gira en torno a ti. Y esa asunción amplifica la intensidad de cada estímulo. El entorno digital facilita esto porque elimina el silencio absoluto. Siempre hay algo. Siempre hay una pista, una actividad, una señal indirecta. Y eso hace que el cierre sea más difícil. Porque no puedes decir que no hay nada. Siempre hay algo que te mantiene conectado, aunque sea de forma mínima. Esa conexión parcial es más difícil de soltar que una conexión completa o inexistente. Porque no se define. No puedes etiquetarla con claridad. No sabes si estás dentro o fuera. Y mientras no lo sepas, tu mente sigue intentando resolverlo. Hay una vigilancia constante que se instala. Revisas sin darte cuenta, vuelves a mirar, comparas, analizas. No siempre de forma consciente, pero lo haces. Y cada revisión refuerza el hábito. Cada pequeño descubrimiento, cada detalle, alimenta la idea de que estás cerca de entender algo. Pero ese entendimiento no llega. Porque la información es incompleta. Y sin embargo, la sensación de estar cerca se mantiene. Y esa sensación es suficiente para sostener la conducta. Con el tiempo, esto genera una dependencia que no se basa en la relación directa, sino en la expectativa. No necesitas hablar con la persona para sentirte afectado por ella. Su simple presencia digital es suficiente para activar tu sistema emocional. Empiezas a vivir en función de estímulos que no controlas. Tu estado de ánimo puede cambiar por algo tan simple como ver que está en línea o notar que no ha visto algo que publicaste. Y ese nivel de influencia indica que la dinámica ha penetrado más allá de la interacción directa. Lo más complejo es que, desde fuera, puede parecer insignificante.
Solo son redes, solo son publicaciones, solo son detalles. Pero desde dentro, tienen un peso emocional considerable. Porque no se trata de lo que ves, sino de lo que interpretas. La validación fantasma no te da seguridad, te da impulso. Te mantiene en movimiento, en búsqueda, en análisis. Pero nunca te permite descansar. Porque no hay estabilidad. Solo hay picos breves seguidos de largos periodos de incertidumbre. Y en ese ciclo, tu energía se dispersa. Tu atención se fragmenta. Tu capacidad de concentrarte en otras áreas disminuye. Porque hay una parte de ti que siempre está monitoreando, esperando, interpretando. Salir de este patrón no es solo dejar de mirar. Es entender que estás buscando cuando miras. Que esperas encontrar, que necesitas confirmar. Porque mientras esa necesidad esté activa, el impulso seguirá presente, aunque intentes resistirlo. Hay una pregunta que empieza a tomar forma en este punto: ¿qué estás esperando realmente? ¿Una respuesta, una señal, una validación? ¿O algo más profundo que esa persona representa? Responder a esa pregunta no es inmediato. Pero es necesario. Porque te permite ver que lo que te mantiene no es solo la otra persona, sino la forma en la que has aprendido a buscar validación. Y ese aprendizaje no se cambia de un momento a otro. Pero puede empezar a transformarse cuando dejas de alimentarlo automáticamente. Cuando empiezas a observar el impulso en lugar de seguirlo. Cuando reconoces que cada revisión, cada análisis, cada interpretación, es una forma de mantener el ciclo. Hay una incomodidad inicial en ese cambio. Porque implica tolerar el vacío sin llenarlo inmediatamente. Implica no actuar sobre el impulso, no buscar la señal, no intentar resolver en el momento. Y esa pausa puede sentirse extraña, incluso incómoda. Pero es en esa pausa donde empieza a aparecer algo distinto. Una forma de estar menos reactiva, más consciente. Una forma de relacionarte con la ausencia sin convertirla automáticamente en obsesión. Y ese cambio, aunque pequeño, abre una puerta. No hacia una respuesta externa, sino hacia una reorganización interna. Pero para atravesar completamente esa puerta, hay algo que aún necesitas hacer. Algo que no depende de la otra persona, ni de sus acciones, ni de sus silencios. Algo que solo puedes darte tú. Porque el cierre que estás esperando no siempre viene de fuera. Y mientras sigas esperando que alguien más lo proporcione, el ciclo seguirá activo. En el siguiente y último nivel de este laberinto, vamos a entrar en ese proceso. En cómo cerrar una historia que nunca tuvo un final claro. En cómo aceptar que el silencio también es una forma de respuesta. Y en cómo recuperar toda la energía que has invertido en alguien que nunca la sostuvo. Llegas a este punto con una sensación difícil de nombrar. No es alivio completo, pero tampoco es la misma tensión con la que entraste. Es como si algo dentro de ti empezara a reordenarse lentamente. No porque todo esté resuelto, sino porque por primera vez estás mirando el laberinto desde otro lugar. Ya no solo desde dentro, corriendo de un pensamiento a otro, sino desde una cierta distancia que te permite ver los patrones, las repeticiones, las rutas que te han mantenido dando vueltas sin salida. Cerrar la puerta del laberinto no significa olvidar a la persona, ni borrar lo que sentiste. Significa algo más profundo, dejar de buscar afuera lo que nunca fue entregado ahí. Significa aceptar que el silencio que tanto te confundió también era una respuesta, aunque no tuviera forma, aunque no tuviera palabras, aunque no fuera la que esperabas. Aceptar que el silencio es una respuesta es incómodo porque rompe una ilusión. La ilusión de que aún hay algo pendiente, de que tal vez solo necesitas entender mejor, insistir un poco más, esperar un poco más. Pero cuando empiezas a ver el silencio como una forma de comunicación en sí misma, algo cambia. Ya no es un espacio vacío que debes llenar, es un límite que necesitas reconocer. Y ese reconocimiento no es inmediato. Porque durante mucho tiempo, tu mente estuvo entrenada para hacer lo contrario. Para interpretar, para analizar, para completar. Para convertir la ausencia en una historia. Entonces, cuando decides no hacerlo, cuando eliges no llenar el vacío con explicaciones, aparece una incomodidad nueva. Un silencio distinto, esta vez dentro de ti. Ese silencio interno puede sentirse extraño al principio. Estabas acostumbrado al ruido constante del sobrepensamiento,
a la actividad mental que intentaba resolverlo todo. Y de pronto, hay una pausa. No porque todo esté claro, sino porque has dejado de perseguir claridad en el lugar equivocado. Ahí es donde comienza la aceptación radical. No como resignación pasiva, sino como un acto activo de reconocer la realidad tal como es, sin adornarla, sin suavizarla, sin reinterpretarla para que encaje con lo que quisieras que fuera. Es mirar la situación y decir, esto es lo que hay, aunque no me guste, aunque no lo entienda completamente. La aceptación radical no elimina el dolor de inmediato, pero cambia la relación que tienes con él. Deja de ser una lucha constante por modificar lo que ocurrió, y se convierte en un proceso de integración. Ya no estás intentando cambiar la historia, estás empezando a soltarla. Y soltar no es olvidar. Es dejar de sostener activamente algo que ya no se mueve. Es retirar la energía que has estado invirtiendo en una dinámica que no te devuelve lo mismo. Es reconocer que seguir esperando no cambia el resultado, solo prolonga el desgaste. Aquí es donde ocurre uno de los movimientos más importantes, redirigir la energía. Todo lo que has estado invirtiendo en pensar, analizar, esperar, interpretar, puede empezar a moverse hacia otro lugar. Hacia ti. Pero hacia ti no es una frase vacía. Implica reconstruir una relación contigo mismo que ha sido debilitada por la dinámica anterior. Implica volver a escucharte, a validar lo que sientes, a confiar en tus percepciones sin necesidad de confirmación externa. Empiezas a notar pequeños cambios. Momentos donde el impulso de revisar disminuye, donde el pensamiento no se extiende tanto, donde la necesidad de entender se suaviza. No desaparece de golpe, pero pierde intensidad. Y en esos momentos, aparece algo que había estado ausente, espacio. Espacio mental, espacio emocional, espacio para pensar en otras cosas, para sentir sin tanta presión, para existir sin estar constantemente en función de alguien más. Ese espacio no se crea solo. Es el resultado de decisiones repetidas. De elegir no entrar en el ciclo, una y otra vez. También hay un proceso de duelo. No solo por la persona, sino por la idea que tenías de lo que podía ser. Por las expectativas, por las posibilidades, por las versiones de la historia que nunca se concretaron. Y ese duelo es necesario, porque te permite cerrar lo que no se cerró en la realidad externa. Llorar lo que no fue también es parte del cierre. Reconocer que algo te importó, que algo te afectó, que algo tuvo un significado. No necesitas minimizarlo para superarlo. Necesitas atravesarlo. En este punto, también empieza a cambiar tu forma de interpretar las relaciones. Dejas de ver el silencio como un misterio que debes resolver, y empiezas a verlo como una señal clara. No como algo que necesitas descifrar, sino como algo que puedes aceptar sin análisis excesivo. Empiezas a entender que la reciprocidad no debería ser una incógnita constante. Que el interés genuino no se esconde detrás de la ambigüedad. Que cuando alguien quiere estar, se nota sin necesidad de interpretación constante. Y ese entendimiento no te vuelve frío, te vuelve claro. Te permite establecer límites sin culpa, retirarte sin necesidad de explicaciones elaboradas, elegir desde un lugar más alineado con lo que necesitas. La puerta del laberinto no aparece de forma mágica. Se construye. Con cada decisión de no entrar en el ciclo, con cada momento en el que eliges no sobrepensar, con cada vez que reconoces el silencio como respuesta y no como enigma. Y cuando finalmente cruzas esa puerta, no todo se resuelve de inmediato. Pero hay algo que cambia de forma definitiva, ya no estás atrapado en la búsqueda. Ya no dependes de una respuesta externa para sentir cierre. Empiezas a experimentar una forma distinta de tranquilidad. No la que viene de tener todas las respuestas, sino la que viene de dejar de necesitarlas. Y esa tranquilidad tiene una cualidad diferente. Es más estable, más silenciosa, menos dependiente. Volver a ti también implica reconstruir tu sentido de valor. No basado en quién responde, quién elige, quién valida. Sino en una percepción interna más sólida, menos reactiva a estímulos externos. Ese proceso toma tiempo, pero cada paso cuenta. Cada momento de claridad, cada decisión consciente, cada límite sostenido. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo consistente. Y si has llegado hasta aquí, si has recorrido este laberinto, si has reconocido partes de ti en estas dinámicas, entonces ya has dado un paso importante.
Porque ver es el inicio de cambiar. Si este recorrido resonó contigo, si sientes que te ha dado una forma distinta de entender lo que viviste o estás viviendo, puedes suscribirte al Laberinto Mental. Este espacio no busca darte respuestas rápidas, sino acompañarte a mirar con más profundidad lo que ocurre dentro de ti. Porque al final, el verdadero cierre no siempre viene de quien se fue en silencio. Viene de la decisión de dejar de esperar que ese silencio cambie. Viene de elegirte a ti, incluso cuando no hay respuesta afuera. El laberinto sigue existiendo. El silencio seguirá apareciendo en distintos momentos de la vida. Pero ahora sabes algo que antes no sabías, que no todo silencio debe ser perseguido, que no toda ausencia debe ser interpretada, y que hay puertas que solo se abren cuando decides dejar de buscarlas en el lugar equivocado. Y en esa decisión, en ese momento preciso donde eliges no entrar de nuevo, es donde realmente sales.